Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en la estructura de apoyo para personas con discapacidad en Perú. Nos vamos a centrar específicamente en las oficinas regionales, las OREDIs, y las municipales, que son las OMAPED. Y bueno, para esta exploración nos vamos a basar en una guía bastante detallada, ¿no? ¿Del CONADIS? Ajá, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es del 2018 y sí creo que es clave entender esto, no solo como papeles, ¿no? Como simple burocracia. En el fondo, se trata de ver cómo esos grandes compromisos internacionales que asume el país, bueno, como la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, cómo se llevan, digamos, a la práctica local, cómo se traducen en acciones concretas para la inclusión, para la igualdad de oportunidades. Y esa guía de 2018, pues, nos da como el plano original, ¿no?, de cómo se pensó esta estructura. Perfecto. Entonces, la idea hoy es desglosar cómo se suponía que debían funcionar estas oficinas, según esa guía del 2018. Ver su base legal, qué funciones tenían asignadas, qué recursos se pensaron para ellas. Ahora, una aclaración importante que hay que hacer desde ya. Hay una resolución posterior, ¿verdad? Una del 2021. Sí, exacto. La NED 200037-2021-CONADIS-PRE. Esa resolución indica que la guía del 2018 fue, digamos, formalmente reemplazada por una directiva nueva, a fines del 2021. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en analizar el contenido de la guía de 2018, la que tenemos como fuente, porque nos da una visión súper valiosa del marco original, de cómo se pensó todo esto al principio. Totalmente. Es fundamental para entender la evolución. Bueno, empecemos a desentrañar esto. ¿De dónde surge la necesidad de crear específicamente estas oficinas, las OREDIs y las OMAPED? El material que tenemos indica una evolución interesante. Parece que en los años 90 el enfoque era bastante sectorial, ¿verdad? Principalmente salud, educación, trabajo. Correcto. Era un enfoque más limitado, digamos, fragmentado. Pero el gran cambio, el impulso fuerte, vino con la ratificación por parte de Perú de instrumentos internacionales. Primero la Convención de la OEA, la CIEDIS. Y luego, y esto es fundamental, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Estos tratados, bueno, impulsaron un cambio de paradigma total. Se pasó a un enfoque basado en derechos humanos. Ajá. Y ese cambio se materializó en una ley específica aquí en Perú. Exactamente. Todo esto culminó en la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, que se aprobó en 2012. Y aquí está lo realmente importante, lo potente. Esta ley no se limita a sugerir, o sea, no es una recomendación, sino que en sus artículos 69 y 70 obliga, exige a los gobiernos regionales y locales a crear las OREDIs y OMAPED respectivamente. Tienen que incluirlas en su estructura orgánica, asignarles presupuesto. O sea, no es opcional, es un mandato legal bien claro. Wow, o sea, la ley básicamente forzó la creación de estas instancias a nivel subnacional. Eso es un paso bastante fuerte comparado con solo recomendarlo, ¿no? Sin duda. Representa un cambio fundamental en cómo se concibe la responsabilidad del Estado en este tema. La idea detrás de esta obligatoriedad es descentralizar la acción, ¿no? Acercarla a la gente, a la ciudadanía, y asegurar que las políticas respondan a las necesidades reales, a las realidades de cada lugar, de cada región. Se buscaba pasar de los compromisos en papel, digamos, a una implementación territorial efectiva. Y todo esto, claro, anclado en los principios de la Constitución peruana: dignidad humana, igualdad, protección especial. Entendido ese impulso legal tan potente. Ahora, tenemos OREDIs a nivel regional y OMAPED a nivel municipal. La guía de 2018 detallaba qué debían hacer. Mencionaba 9 funciones compartidas, lo cual suena bastante ambicioso. ¿Cuáles dirías que eran las más transformadoras o las claves según ese diseño original? Sí, es cierto, son varias funciones, pero podemos agruparlas o destacar algunas que realmente marcaban una diferencia conceptual importante. Una fundamental era, por supuesto, implementar las políticas y programas específicos sobre discapacidad en su nivel, ya sea regional o local. Pero quizás lo más innovador, lo que realmente cambiaba el juego, era la segunda gran tarea: promover activamente la transversalidad. Transversalidad. ¿Qué significa eso en la práctica para una oficina municipal o regional?
Suena un poco técnico. Sí, pero es clave. Significa que estas oficinas no debían trabajar aisladas, solo viendo temas de discapacidad, por decirlo así. Su rol era incidir, meterse, para que las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad se consideraran en todas las políticas, programas y proyectos del gobierno regional o local. En todo. O sea, desde urbanismo hasta... Sí, exacto. Desde el diseño urbano y el transporte público, hasta la educación, el acceso al empleo, la cultura, el deporte, todo. Se trata de asegurar que la perspectiva de discapacidad esté, digamos, metida en el ADN de la gestión pública general, que no sea algo aparte, relegado a un rincón. Claro, entiendo. Eso suena crucial para una inclusión real, no solo de nombre. ¿Qué otra función destacaba por su importancia estratégica en esa guía? Definitivamente, la incidencia presupuestaria. Estas oficinas tenían el mandato explícito de promover que se asignaran recursos suficientes, dinero contante y sonante. La guía incluso menciona como referencia una disposición específica de la Ley de Presupuesto del año 2018. Obligaba a destinar porcentajes, creo que era hasta 0.5% para accesibilidad y otro 0.5% para los gastos operativos de OREDIS y OMAPED. Y aunque esa ley era anual, refleja muy bien la intención. Asegurar que estas oficinas no fueran solo una formalidad en el papel, sino que tuvieran recursos para operar y, sobre todo, para promover cambios tangibles, como mejorar la accesibilidad, por ejemplo. Recursos y una visión integral. ¿Y qué hay de la conexión con la propia comunidad? ¿Con las personas con discapacidad y sus organizaciones? Ese es otro pilar fundamental. La guía enfatizaba mucho la función de organizar procesos de consulta con las organizaciones de personas con discapacidad. Esto, además, está exigido por la propia Ley 29973. La idea era garantizar que sus voces, sus opiniones, fueran parte activa en cómo se formulan y se siguen las políticas que les afectan directamente. Nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Además, tenían un rol importante en la sensibilización, tanto hacia la sociedad en general como hacia los propios funcionarios públicos. Promover derechos, combatir estereotipos, explicar responsabilidades y, por supuesto, ser un punto de información clave. ¿Qué servicios hay? ¿Qué derechos tengo? La oficina debía ser esa puerta de entrada. Entiendo. Y para cerrar el círculo de funciones, también tenían tareas más, digamos, operativas, como la gestión de registros y la supervisión del cumplimiento de la ley. Así es. Administrar los registros, el regional o el municipal, de personas con discapacidad era clave. Sin datos fiables, ¿cómo planificas bien? Y la función de supervisar que se cumpla la Ley 2997 en su ámbito, en su territorio, incluso pudiendo denunciar incumplimientos. Bueno, eso les daba un rol de vigilancia importante. En resumen, aunque OREDIS y OMAPED operan a escalas distintas, una regional y otra local, la guía las diseñó con el mismo propósito, central: ser el motor de la inclusión de la discapacidad en la gestión pública subnacional, combinando implementación, incidencia política, participación ciudadana y vigilancia. Ok, el qué hacer parece bastante claro y, como decíamos, ambicioso. Pero aquí es donde a menudo surgen los desafíos, el cómo. La guía de 2018, según entiendo, no se quedó solo en listar funciones, sino que también vio pautas sobre cómo crear y poner en marcha estas oficinas. ¿Qué era lo esencial en ese aspecto práctico? Lo esencial, y la guía lo recalca mucho, es que no se trataba de crear oficinas simbólicas o aisladas del resto. La clave era la integración formal y real en la estructura del gobierno regional o municipal. Esto implicaba, incluirlas de manera explícita en los documentos de gestión fundamentales de la entidad. ¿Te refieres a esos documentos llenos de siglas que a veces parecen un laberinto burocrático, como el ROF o el MOF? Esos mismos. El Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, que es como el mapa general de la entidad, donde está cada quien y qué hace, y el Manual de Organización y Funciones, el MOF, que detalla más específicamente las tareas de cada unidad y de cada puesto. La idea era que OREDES y OMAPEDS figurasen ahí, con sus funciones claramente definidas. Pero no solo eso, también debían reflejarse en la planificación del personal, en el cuadro de asignación de personal, el CAP, y tener un presupuesto asignado, visible en el presupuesto analítico de personal, el PAP, y en el presupuesto general. Reconocimiento oficial en los papeles importantes.
puestos de trabajo definidos y recursos asegurados. Que no fueran un saludo a la bandera. Tiene todo el sentido, para evitar que sean solo una fachada sin poder real. Había otros requisitos prácticos importantes que mencionara la guía. Sí, dos muy relevantes que recuerdo. Primero, la necesidad de contar con espacios físicos accesibles. Esto es fundamental. Debían cumplir con la normativa técnica específica, la norma A120 de accesibilidad. O sea, no puedes promover la inclusión desde una oficina a la que las propias personas con discapacidad no pueden acceder fácilmente. Sería el colmo. Totalmente contradictorio. ¿Y el segundo requisito? El segundo era sobre el personal. La guía sugería perfiles: jefes o coordinadores, asistentes, técnicos, profesionales especialistas. Y el énfasis no estaba tanto en si el personal tenía o no una discapacidad, sino en que tuvieran conocimiento del tema, sensibilidad y capacidad de gestión. Se buscaba profesionalizar estas áreas, que no fuera cualquiera el que estuviera a cargo. Entiendo. Y mencionaste presupuesto. ¿De dónde se suponía que saldría el dinero? Más allá de esa referencia puntual a la Ley de Presupuesto de 2018. Bueno, la fuente principal, lógicamente, debía ser el presupuesto institucional ordinario, el que asigna el propio gobierno regional o local cada año. Pero la guía era bastante pragmática en esto y sugería explorar otras fuentes complementarias para no depender solo de eso. Mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de usar ingresos por multas relacionadas con incumplimientos de accesibilidad o tasas por el uso de estacionamientos preferenciales. Y muy importante, recomendaba buscar activamente alianzas estratégicas con el sector privado, con ONGs, con la cooperación internacional, para financiar proyectos específicos. La idea era darle sostenibilidad y diversificar las fuentes de financiamiento. Bien, imaginemos que una municipalidad o una región sigue estos pasos. Crea la oficina, la integra formalmente en su estructura, le asigna personal y algo de presupuesto. ¿Cómo se aseguraba la guía de que esta oficina no trabajara en un vacío, aislada, sino que se conectara eficazmente con la planificación general del desarrollo local o regional? Ese es un punto crítico, sí. Y la guía proponía herramientas concretas para lograr esa conexión, para que no fuera un ente aparte. La primera herramienta clave era el Plan de Desarrollo Concertado, el famoso PDC. Ah, el PDC, el plan estratégico principal, ¿no? ¿El que mira a varios años? Exacto. Ese es el plan estratégico principal de un gobierno regional o local, usualmente con una visión a mediano o largo plazo, como 8 años. Es vinculante. La guía insistía en que las OREDIs y OMAPED debían trabajar activamente para que las necesidades, las propuestas, las metas en materia de discapacidad se incorporaran directamente en estos PDC. Al estar en el PDC, dejaban de ser temas aislados o de una sola oficina y se convertían en objetivos estratégicos para toda la gestión municipal o regional. Eso les daba mucho más peso. Interesante. ¿Y cómo se vinculaba esto con la participación de la gente? Porque eso es vital, ¿verdad? Ahí entra la segunda herramienta clave que mencionaba la guía, el presupuesto participativo. Este es un mecanismo legal en Perú muy importante, donde una parte del presupuesto de inversión pública se decide con participación directa de la ciudadanía. La gente propone y prioriza proyectos. Las OREDIs y OMAPED, junto con las organizaciones de personas con discapacidad, tenían aquí una oportunidad de oro. Podían proponer, sustentar y lograr que se priorizaran proyectos específicos. ¿Cómo qué tipo de proyectos? Pues desde cosas muy concretas como la construcción de rampas en un distrito, hasta programas de empleo inclusivo, talleres de capacitación, centros de día, lo que la comunidad identificara como prioritario, y conseguir que se financiaran con ese presupuesto participativo. La guía incluso detallaba las fases de este proceso: preparación, concertación, coordinación, formalización, subrayando la importancia de una participación activa y bien organizada por parte del sector. O sea, usar los canales que ya existen para que la discapacidad forme parte integral de la agenda y sobre todo del presupuesto. Tiene lógica. Había otras conexiones importantes que la guía mencionara para evitar el aislamiento. Sí, mencionaba explícitamente la necesidad de coordinar con estrategias sectoriales relevantes. Ponía como ejemplo claro la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, la RBC, que impulsa el Ministerio de Salud.
La RBC busca descentralizar la rehabilitación, llevarla a la comunidad y promover la inclusión social desde ahí. Y la SOMAPED y Oredis eran vistas como actores clave para articular esta estrategia con los servicios de salud locales, con los agentes comunitarios, con las familias. Y si ampliamos un poco la mirada, es fundamental entender que estas oficinas, según el diseño de la guía, no eran islas, ni siquiera dentro de su propio municipio o región. Formaban parte de un sistema nacional más grande, el SINAPEDIS, el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. El SINAPEDIS, que lo lidera CONADIS, ¿cierto? Correcto. CONADIS es el ente rector. Por lo tanto, la articulación era esencial en dos direcciones, verticalmente, con CONADIS para recibir lineamientos, coordinar programas nacionales que bajan al territorio. Con otras áreas del propio gobierno local o regional, obras, desarrollo social, educación, con la sociedad civil organizada, con el sector salud para la RBC, como decíamos. El objetivo final de todo esto era lograr una acción coordinada, integrada en todos los niveles. Solo así se podía aspirar a un impacto real y sostenible en la vida de las personas con discapacidad. Ha sido una exploración bastante detallada de ese marco de 2018, de cómo se pensó. Si tuviéramos que destilar la esencia de lo que esa guía proponía, ¿cuáles serían los puntos cruciales que deberíamos retener de este análisis? Creo que podemos resumirlo en 5 ideas clave que emergen claramente de ese documento que analizamos. Primero, el cambio fundamental hacia un mandato legal obligatorio. O sea, la creación de Oredis y OMAPED dejó de ser una opción, una buena idea, para convertirse en una exigencia legal clara por la Ley 29.973. Esto reflejaba ya la adopción de un enfoque de derechos humanos y la internalización de compromisos internacionales por parte del Estado peruano. Un cambio de paradigma legal, entonces. Ese sería el primer punto. El segundo. Su rol estratégico dual. Estas oficinas no eran solo para ejecutar programitas específicos de discapacidad. Tenían una misión mucho más ambiciosa: ser agentes de cambio dentro de la gestión pública. Debían promover la transversalización, esa palabra que usamos antes. O sea, meter la perspectiva de discapacidad en todas las áreas y políticas locales y regionales. Era una combinación de implementar cosas concretas y hacer abogacía interna. Incidencia política. Entendido. Y para cumplir ese rol tan complejo, necesitaban una base sólida, imagino. Exacto. Y ese es el tercer punto clave: la necesidad de una base operativa real. La guía enfatizaba mucho que para ser efectivas, necesitaban más que buenas intenciones escritas en un papel. Necesitaban integración formal en la estructura. Estar en el ROF, en el MOF, etc. Presupuesto estable y suficiente. Espacios físicos accesibles, fundamental. Y, muy importante, personal con conocimiento técnico y sensibilidad hacia el tema. Se buscaba evitar que fueran oficinas meramente simbólicas o decorativas. Claro, que tuvieran dientes, por decirlo así. El cuarto punto esencial. Las herramientas de integración y coordinación, su éxito, según la guía, dependía mucho de su capacidad para usar inteligentemente los instrumentos de planificación que ya existían en los municipios y regiones, principalmente el Plan de Desarrollo Concertado, PDC, y el presupuesto participativo, para lograr incorporar la agenda de discapacidad en la planificación y en el presupuesto general. Y también de su habilidad para articularse eficazmente dentro del sistema mayor, el SINAPEDIS, coordinando con CONADIS, con otros sectores como salud para la RBC y con todos los actores locales relevantes. No trabajar solos. Bien, y finalmente el contexto del documento que hemos estado analizando hoy. Sí, ese es el quinto punto, y es importante para no generar confusión, recordar el contexto del documento fuente. Muy rico y súper valioso para entender la visión original y los principios detrás de las Oredis y OMAPED. Es fundamental tener presente que fue formalmente actualizada y reemplazada por una nueva directiva de CONADIS a finales de 2021. Esa nueva directiva seguramente buscó estandarizar algunos aspectos, ajustar otros, quizás simplificar procesos, basándose en la experiencia acumulada en esos años de implementación, buscando una mayor homogeneidad a nivel nacional. Queda clarísimo, hemos desglosado bastante a fondo el marco que se diseñó en 2018 para fortalecer el apoyo a las personas con discapacidad desde los niveles regional y local en Perú, a través de estas oficinas, las Oredis y las OMAPED. Ciertamente.
La guía de 2018, como vimos, describe una arquitectura institucional bastante completa sobre el papel, ¿no? Con funciones claras, mecanismos pensados, todo orientado a integrar realmente la perspectiva de discapacidad en la gestión subnacional. Y precisamente por eso, por lo completo que suena en el papel, esto plantea una pregunta importante, que podremos dejar flotando para la reflexión. Si bien esa guía de 2018 trazó un plan maestro detallado, una estructura y funciones que suenan muy integrales, la pregunta inevitable es, ¿hasta qué punto la implementación real de estas OREDIs y OMAPED allá en el terreno, en la diversidad de regiones y municipalidades peruanas, se acerca a ese ideal planteado en 2018? La voluntad política real de las autoridades de turno o de la propia fuerza y participación de la sociedad civil organizada podrían explicar las brechas y variaciones que seguramente existen, variaciones en su efectividad para promover día a día esa inclusión y esa igualdad de oportunidades que buscan en el papel. Una reflexión clave, sin duda, sobre la distancia que a veces hay entre el plan y la realidad. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy.